Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal están? ¿Cómo les ha ido? Espero que les haya ido a todos bien. Placer estar de nuevo con ustedes. Hoy miércoles 24 de julio del 2024, siendo en España las 18:46. Bueno, como acordamos, pues hoy vamos a continuar con el libro Sionismo Cristiano, hasta qué punto se puede engañar, o también hasta qué punto se puede estar ciego, ¿verdad? Del doctor Stephen Jones y John Tyler. El John Tyler es sudafricano, es el padre de Bradley, del profeta Bradley. Vamos a ver hoy el capítulo 5 y el 6, son dos capítulos, el destino de Jerusalén. Y bueno, ya anunciarles que al día siguiente veremos también otro capítulo, en este caso va a ser más largo, veremos solo uno de este mismo libro también. Como acabamos el libro de Daniel, profeta de las edades, del doctor Stephen Jones, pues dijimos que vamos a dejar solamente 3 libros y vamos a hacerlo doble para acabar con el tema escatológico. Entonces, pues nada, sin más Bueno, quiero decirles otra cosita también. El vídeo corto que hice de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, bueno, yo, perdonen mi ignorancia, pero yo pensaba que los vídeos short pues, se podían hacer y tal, pero es un poquito más complicado que lo que yo creía y parece que son vídeos que están muy limitados, creo que es 1 minuto o algo así, no sé. Y entonces, pues nada, pues lo tuve que poner como un vídeo normal, ¿de acuerdo? Así que me disculpan. Y bueno, que yo para hacer vídeos también de 1 minuto, pues de momento no tengo pensado ese tipo de cosas. Quizás vídeos de 5, de 10, de 15 minutos, de 20, bueno, pues alguna vez así que sea un artículo solo, pues va bien. Pero menos de eso, pues es que es decir hola y hasta luego, ¿no? Bueno, pues lo dicho, vamos allá. Y capítulo 5, el destino de Jerusalén. Hay muchos que están pensando que la Jerusalén vieja va a ser la capital del reino y que se va a reconstruir el templo y que, bueno, todo eso que ustedes ya saben y que nos contaron. Vamos a ver que esto está muy lejos de la realidad y lo que dice la palabra de Dios. Bueno, hasta ahora hemos estado mostrando la naturaleza del sionismo judío y su lugar en la profecía. La fusión de Judá y Edom en el 126 a.C. aseguró que la nación tendría que cumplir 2 conjuntos de profecía, las cuales apuntaban al sionismo. En 126 a.C., Edom es forzado a convertirse al judaísmo, si no, pues se los pasaban por la espada o tenían que marchar. Y como tenían apego a esa tierra, pues decidieron someterse, circuncidarse y todo eso. Entonces, desde ese año 126 a.C., Edom está incluido dentro de la judería moderna. Edom como tal no existe, está dentro de la judería moderna, porque es que si no las profecías de Edom que están por cumplir, pues no se podrían cumplir nunca. ¿Dónde se van a cumplir? En la judería moderna. ¿De acuerdo? La rama de Judá está representada por la higuera que Jesús maldijo, pero que debía volver a la vida y producir hojas. Mateo 24:32 nos lo dice. Hojas, pero no fruto. Hemos subrayado y puesto en negrita eso de pero no fruto. La rama edomita fue sionista desde el principio, dado el deseo de Saúl de adquirir la primogenitura y la tierra misma. Si bien a Judá se le prohibió regresar del exilio hasta que hubiera cesado su hostilidad hacia el Mesías, Edom tenía un derecho legítimo a la primogenitura a causa del engaño de Jacob.
lo tomó legalmente, había una palabra profética, pero debía haber esperado a que Dios se la diera, no tomarla con trampas o ilegalmente. Por lo tanto, Edom, bueno, vamos a ver dónde estaba. Edom tenía un derecho legítimo a la primogenitura a causa del engaño de Jacob. Por lo tanto, se permitió que el Estado judío se estableciera como Israel, entre comillas, es decir, usurpando el nombre de Israel, así como Jacob usurpó el nombre de Esaú, o la figura de Esaú, ¿verdad?, en 1948. En aquel caso, Jacob suplenta a Esaú, en este caso Esaú suplanta a Jacob. El Estado judío se estableciera como Israel, entre comillas, en 1948, no porque fueran de Judá o incluso de Israel, sino porque eran de Edom. O sea, el Señor tenía que darle el chance a Edom. Los representantes modernos de Jacob, destacados por su bandera, la Unión Jack, devolvieron la primogenitura a los descendientes espirituales de Esaú Edom, para darles tiempo para demostrar que eran tercos y rebeldes. Unión Jack, ya sabes que es Jack, es la abreviación o una contracción de Jacobo. Entonces Dios trató a Edom de Jacobo, ¿no? Entonces Dios trató a Edom como si fuera un pueblo elegido. En este caso se le da la primogenitura que se le había arrebatado ilegalmente para ver qué es capaz de hacer con ella o qué es incapaz de hacer con ella. O cómo se muestra. Si muestra un carácter digno de tenerla o al contrario, se muestra como un hijo que tiene que ser desposeída de ella. Entonces Dios trató a Edom como si fueran un pueblo elegido, les permitió tomar el nombre de Israel, aunque no eran la casa de Israel. Cada vez que fueron atacados, Él los protegió para asegurarse de que realmente tuvieran todo el periodo que se les había asignado. La verdad es que yo incluso se trataban muchos, es Israel, y fíjate qué milagros, algunos decían que habían visto ángeles, otras que habían ocurrido cosas increíbles y tal, cuando habían estado la guerra de los 6 días y todas aquellas cosas, ¿no? Y anteriormente, ¿no? Sin embargo, no eran los milagros protegiendo a Israel, sino eran milagros protegiendo la primogenitura de Edom. El Señor tiene que cumplir su palabra y cubrir al primogénito, ¿verdad? A los que tienen el derecho de nacimiento. Por lo tanto, derrotaron a sus enemigos, Él los protegió para asegurarse de que realmente tuvieran todo el periodo que se les había asignado. Por lo tanto, derrotaron a sus enemigos en 1948, 1949, después en 1956, después en 1967 y otra vez en 1973. Algunos incluso informaron de victorias milagrosas en batalla. Si esto es así, solo prueba cómo Dios honra la primogenitura, incluso aunque Esaú Edom la posea temporalmente. La clave, sin embargo, es saber que el reclamo de Edom no es permanente. Los profetas dejan esto muy claro, remontándose a la palabra dada incluso antes de que nacieran los gemelos, en Génesis 25-23, donde dice que el mayor servirá al menor. La pregunta entonces es, ¿cómo terminará esto? ¿Continuará Dios protegiendo y fortaleciendo al Estado judío de Esaú Edom y haciendo de la Jerusalén terrenal la capital del reino? Claramente no. Sin embargo, la protección de Dios desde 1948 los ha envalentonado, suponen que la protección de Dios permanecerá sobre ellos para siempre, porque no consideran las profecías dirigidas a Esaú Edom. Bueno, siguiente epígrafe. La controversia, o pleito de Sión, que viene desde eso, desde el vientre de la madre donde luchaban los gemelos, Esaú y Jacob, hasta nuestros días. Isaías 34 habla del juicio divino sobre Esaú Edom y sobre las naciones en general. El profeta da a entender que las naciones están dirigidas por Esaú Edom. Isaías 34:2 dice: porque la ira del Señor es contra todas las naciones y su ira contra todos sus ejércitos. Los ha destruido por completo.
los ha entregado al matadero. Los versículos 4 y 5 continúan diciendo: y todo el ejército del cielo se desgastará, y el cielo se enrollará como un pergamino. También todos sus ejércitos se secarán, como se seca la hoja de la vid, o como se seca la hoja de la higuera. Porque mi espada está embriagada en el cielo. He aquí, descenderá para juicio sobre Edom y sobre el pueblo que he dedicado a la destrucción. Aquí lo tienen: descenderá para juicio sobre Edom y sobre el pueblo que he dedicado a la destrucción. El Señor le devuelve la primogenitura, le da su tiempo, pero como no cumplen, ahora tiene que derramar su juicio sobre Edom. Esta profecía contra Esaú Edom se cumple en el sexto sello, registrado en Apocalipsis 6 del 13 al 14, que dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera arroja sus higos verdes cuando es sacudida por un gran viento. El cielo se partió como un pergamino cuando se enrolla, y cada montaña e isla fueron movidas de su lugar. Está claro entonces que la profecía de Isaías sobre Saúl no se cumplió en el año 126 a.C., cuando Judá conquistó e incorporó al judaísmo en la judería. Tiene un cumplimiento futuro cuando Judá la conquistó e incorporó al judaísmo, perdón, no al judaísmo en la judería, sino a Edom. Tiene un cumplimiento futuro en nuestro tiempo, y el lenguaje sugiere que está vinculado a la profecía de Jesús sobre la higuera de Mateo 24:32. Isaías 34 del 8 a 10 continúa diciendo: porque el Señor tiene un día de venganza, un año de recompensa por la causa. En este caso sería controversia, según la versión King James, la causa o controversia o pleito, si quieren, de Sión. De Sión, no, de Sión, porque estamos hablando no del monte Hermón, que es con acento, sino del monte del templo, del monte donde habitó David. Sus corrientes se convertirán en brea y su tierra suelta en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, su humo subirá para siempre. La palabra ahí es olán, que quiere decir indefinidamente, no eternamente. De generación en generación quedará desolada. Nadie pasará por ella por siempre jamás. Esa es la palabra nexac, que dice decir continuamente. Olán casi siempre significa indefinidamente, alguna vez significa eternamente, pero son las muy menos de las veces. Esto parece describir un evento nuclear, ¿verdad? Donde los hombres no podrían pasar a través de ella debido a la radiación residual que queda después de una explosión atómica. Obviamente Isaías carecía del lenguaje para describir la radiación, por lo que usó términos que estaban a su alcance: preardiente y azufre. Esto no es bueno para Esaú Edom, y al saber por la historia, como lo confirma la propia enciclopedia judía, a saber por la historia que Edom está en la judería moderna, estamos compelidos a ver que el Estado israelí está en gran peligro de un evento nuclear. Repetimos esto: el Estado israelí está en gran peligro de un evento nuclear, entre paréntesis, o si no nuclear, algún otro tipo de apocalipsis o evento escatológico de magnitud similar, de algún tipo, ¿no? Un evento nuclear de algún tipo, o si no nuclear, como le decimos, algo que merezca, pues, algo fuerte, algo gordo, ¿verdad? El pueblo israelí, entre comillas, lo de israelí, debería tomarse muy en serio la advertencia de Isaías y alejarse del peligro, es decir, abandonar a Israel. Gracias a Dios, debido a este conflicto de Israel con Hamas, muchos, el otro día pusimos un artículo en Telegram de que Jerusalén estaba prácticamente desierta. Hay muchos que están abandonando el país, se están yendo a otro sitio porque, no sé, de alguna manera intuyen el peligro o quieren evitar, pues eso, que les pille allí algún tipo de sorpresa, ¿verdad? Sorpresa negativa. Siguiente epígrafe: el destino de Jerusalén. Isaías 29 del 1 al 6 nos da otra visión de lo que parece ser un evento nuclear en su profecía sobre el destino de Jerusalén. ¡Ay, Ariel, Ariel, la ciudad donde una vez acampó David!
Bueno, hay que interesante que saber que Ariel, la palabra juega con los dos significados que tiene la palabra Ariel. Ariel tiene un doble significado. Uno, por un lado, significa el león de Dios y en segundo lugar, el hogar, quiere decir un hogar donde se hace fuego, un fogón, una chimenea de Dios. Es un nombre poético para Jerusalén, donde una vez acampó David. Traeré angustia a Ariel, dice la palabra, si será ciudad de lamento y luto, y ella será para mí como un Ariel, es decir, como un hogar, como un fogón. Tremendo, ¿no? Observe cómo el profeta usa el doble significado de Ariel para exponer su profecía. Dios mismo estaba hablando por medio del profeta diciendo, yo haré esto en Jerusalén. ¿Qué es lo que va a hacer? Acamparé contra ti, rodeándote, pondré contra ti baluartes y levantaré contra ti torres de batalla. Como explicará el profeta en breve, Dios utilizará ejércitos extranjeros en el asedio. Sin embargo, Dios es quien está al mando de sus ejércitos. No son los enemigos de Dios, sino los ejércitos que Dios comanda. No es que sean amigos tampoco, pero los que Dios dirige. Él se atribuye todo el mérito de esta guerra. Es importante saber qué ejército dirige Dios. No se presenta a sí mismo como el gran defensor de Jerusalén, al contrario, Él es aquel que sitia la ciudad para destruirla. Entonces, ¿cuál será el resultado de esa batalla? Pues no tiene que tener un buen final, ¿verdad? Entonces dice la palabra tú, es decir, Jerusalén, serás abatida. Desde la tierra hablarás, y del polvo donde estás postrada vendrán tus palabras. También tu voz será como la de un espíritu de la tierra, y tu palabra susurrará desde el polvo. Va a quedar en el polvo, ¿no? Abatida en el polvo. Esto presenta a Jerusalén como la perdedora, no como la vencedora. La ciudad se representa como un hombre muerto cuya voz susurra desde una tumba subterránea. La hostilidad de la ciudad hacia Dios no cambiará en el último minuto, como muchos han predicho. En otras palabras, Jerusalén es el enemigo de Dios, la enemiga de Dios. Isaías 63:10 explica cómo es esto. Dice, pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Santo Espíritu. Por eso él se volvió enemigo de ellos y peleó contra ellos. La mayoría de los judíos cristianos parecen pensar que Dios nunca se convertiría en enemigo de Israel o de Judá. Sin embargo, Levítico 26 del 40 al 42 deja claro que se volverían hostiles a Dios y por esta razón Dios traería ejércitos extranjeros para destruir sus ciudades y exiliar al pueblo. El mismo Moisés les advirtió en Deuteronomio 8, 19, 20 diciendo, sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas tras otros dioses y los sirves y los adoras, hoy testifico contra ti que ciertamente perecerás. Como las naciones, se entiende, de Canaán, que el Señor hace perecer delante de ti, así perecerás tú por no haber escuchado la voz del Señor tu Dios. Esos que confían, no tenemos el templo aquí, tenemos a Dios que nos guarda. Nanay cucas, como diría mi esposa, el Señor se ha convertido en enemigo de su pueblo en muchísimas ocasiones, siempre que le han desobedecido y han sido rebeldes. Lean las maldiciones por la desobediencia, números 28 creo que es. Bendiciones, ahí vienen unas cuantas, y maldiciones viene un frucutún por la desobediencia. Bien, Dios se volvió enemigo de ellos y peleó contra ellos. Perdón. Dice, así es que en el asedio final de Jerusalén, al final de los tiempos, Dios se presenta como el comandante de los ejércitos extranjeros que sitiarán Jerusalén, no de los que están dentro. Dios se volvió enemigo de ellos y peleó contra ellos. ¿Por qué? Debido a su hostilidad hacia Él, es decir, hacia Jesucristo, hacia Yahvé.
el que les entregó la ley en el monte Sinaí. Entonces Isaías 29:5 continúa: pero la multitud de vuestros enemigos, es decir, de Jerusalén, los enemigos, será como polvo fino, y la multitud de los implacables como paja que se lleva el viento, y sucederá instantáneamente de repente. La mayoría de los maestros de la Biblia suponen que los enemigos de Jerusalén son los ejércitos extranjeros que Dios está liderando en el asedio. Esto los lleva a creer que Dios destruirá su propio ejército y salvará a Jerusalén en su último minuto. Es un ejército que Dios ha montado y ellos piensan que Dios lo va a destruir. Pero el profeta ya nos ha dicho el destino de la ciudad en el versículo anterior, ¿eh? Que va a caer en el polvo, ¿verdad? Debemos entender la definición de Dios de lo que son sus enemigos, que se revela en Isaías 63:10, que se basa en Levítico 26, 40 al 42 y en Deuteronomio 8, del 19 al 20. Esto va en negrita y subrayado. Los enemigos de Ariel, como león de Dios, son los habitantes de la propia Jerusalén, aquellos sionistas que se han apoderado de la ciudad donde una vez acampó David. Esos son los enemigos, los que están en Jerusalén, que son los sionistas. Y es por eso que Dios pone sitio a la ciudad utilizando ejércitos extranjeros. Entonces, cuando los israelíes, entre comillas, tomaron Jerusalén en 1967, porque no eran israelíes, sería Judá mezclado con Edom en todo caso, sin saberlo, se dispusieron a cumplir la profecía de Isaías. Los enemigos de Dios están en Jerusalén y es por esta razón que Dios ha puesto sitio a la ciudad. Repito, cuando los israelíes, entre comillas, tomaron Jerusalén en 1967, sin saberlo se dispusieron a cumplir la profecía de Isaías. Los enemigos de Dios están en Jerusalén y es por esta razón que Dios ha puesto sitio a la ciudad. Isaías 29:6 continúa diciendo: de parte del Señor de los ejércitos, tú, es decir, Jerusalén, serás castigada con truenos y terremotos y gran estruendo, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. Esto suena una vez más como una explosión nuclear con su ruido fuerte, su torbellino y su fuego consumidor, ¿verdad? Puede verse como una descripción más detallada de lo que leemos en Isaías 34 del 9 al 10. Siguiente epígrafe, sin botín de guerra. Vamos a ver que ahí no va, así como otra vez de los ejércitos que conquistan eso, pues siempre se llevan un botín. En este caso no va a haber botín porque no van a quedar ni la raspa, no va a quedar nada. Ha sido común a lo largo de la historia que un ejército victorioso saqueara el territorio conquistado. El ejército era recompensado con el botín de guerra. Véase Hebreos 7:4. Sin embargo, en el caso de la conquista de Ariel Jerusalén, la destrucción de la ciudad es tan completa que el ejército victorioso no recibiría ningún botín de guerra. Lo más probable es que no lo recibiera en cualquier caso. Isaías 29:7 dirige la atención de Dios hacia el ejército que estaba liderando en el asedio de Jerusalén, dándonos una profecía muy inusual que dice: y la multitud de todas las naciones que hacen guerra contra Ariel, en este caso dirigidas por Dios, por supuesto, y todos los que hacen guerra contra ella y su fortaleza y que la afligen, ver versículo 2, serán como un sueño, una visión nocturna. Y aquí ya tenemos hoy en el panorama, en la guerra actual, tenemos a los palestinos, tenemos a los gazatíes, tenemos a los de Hezbolá del Líbano, tenemos a los yemeníes, tenemos a Irán, tenemos a Siria, que están ahí medio atacadas y no sé qué y tal, y seguramente habrá más naciones de ese entorno, porque es difícil que vaya a haber una tercera guerra mundial. El doctor Stephen Jones cree, y nosotros creemos que así será también, pues que más bien va a haber una guerra regional que va a acabar precisamente con el sionismo y que va a acabar con Jerusalén. Dice la profecía: y la multitud de las naciones que hacen guerra contra Ariel, dirigidas por Dios, por supuesto, y todos los que hacen guerra contra ella y su fortaleza y que la afligen, ver versículo 2, serán como un sueño, como una visión nocturna, ¿no?
La mayoría de los maestros de la Biblia no entienden esto. La ciudad será destruida. Pero ¿qué pasa con el ejército que Dios usó para destruir la ciudad? Bueno, será como un sueño. Será como cuando un hombre dice la palabra hambriento, sueña que está comiendo, pero cuando se despierta tiene hambre, se da cuenta que su hambre no está saciada. O como cuando un sediento sueña, y aquí está bebiendo, pero cuando despierta, he aquí está desfallecido y su sed no ha sido saciada. Así será la multitud de todas las naciones que harán la guerra contra el monte Sión. Ellos se van a quedar sin ningún tipo de botín. Al final Jerusalén no va a ser ni para ti ni para mí, ni para ellos ni para nosotros, porque va a quedar, como digo, arrasada por una explosión nuclear. ¿Qué? ¿No habrá una gran destrucción sobre los destructores de Jerusalén? ¿No les cayó ninguna indignación divina? ¿Qué es este sueño que está profetizado? Bueno, ¿cuál es el sueño de los ejércitos extranjeros que se oponen al sionismo? ¿No es recuperar el control de la ciudad de Jerusalén y de toda la tierra misma? ¿No es revertir los efectos del sionismo? Pero si nadie podrá transitar esa tierra, ¿cómo podrán lograr su objetivo? Será como un sueño en el que uno se despierta y descubre que todavía tiene hambre. Si se hubieran ido, vencen allí y dicen, bueno, hemos vencido, pero no tenemos nada aquí. Esto ha desaparecido. En otras palabras, al final nadie obtendrá la tierra. Repetimos esto, al final nadie obtendrá la tierra, porque será inhabitable. Esa tierra que un día fue muy importante para el Señor, donde se desarrollaron los acontecimientos bíblicos, ahora es una tierra normal como otra cualquiera, en este caso peor, porque va a ser destruida. Esto, dice Isaías, inspirado por Dios, es el fin del proyecto sionista. Ni los edomitas ni los árabes ismaelitas podrán reclamar la tierra. Agar, que es Jerusalén, y todos los hijos de la carne, que son los hijos de Agar, los que están allí, el sionismo, serán expulsados, que son considerados como ismaelitas, ¿verdad? Más que judaítas como ismaelitas, efectos legales de cara a Dios. Gálatas 4:30, a favor de la compañía de Isaac, los hijos del nuevo pacto, la Jerusalén celestial. Eso pasa y los que realmente son preeminentes ahora es la compañía de Isaac, que son los hijos del nuevo pacto, la Jerusalén celestial, los vencedores, ¿verdad? Gálatas 4, versículos 26 y 28. Bueno, nos vamos entonces al capítulo 6. Permítame que ponga esto así en minúscula. Capítulo 6. Vamos a ver ahora la ceguera judicial. Hay veces que cae ceguera judicial sobre nosotros porque nos negamos repetidamente y obstinadamente a recibir la palabra de Dios y entonces el Señor al final dice, sí, pues tarda mucho su mano judicial en levantarse, pero una vez que se levanta el brazo de juicio, la mano de juicio como quieran de Dios, la mano disciplinadora de Dios, luego para levantarla probablemente ni se levanta o tarda muchísimo. Y así es lo que ocurre, quedamos cegados a la palabra de Dios porque no nos hemos negado a escucharla, a recibirla. Bien, como hemos visto en Isaías 29, del 1 al 8, el profeta tuvo una visión de la destrucción de Jerusalén que se parece mucho a una explosión nuclear. No nos dice específicamente si este sería el fin total de la existencia de la ciudad. Sin embargo, podemos suponer esto por el hecho de que los ejércitos extranjeros victoriosos dirigidos por Dios no lograrán su objetivo. Será como un sueño. Hubiese sido muy bonito en el sueño, pero al final no hay nada que llevarse. No nos podemos recuperar esa tierra porque es inhabitable. Hoy sabemos que hay muchos países vecinos que quieren empujar a Israel al mar, empujar a Israel al mar, entre comillas, y recuperar la tierra. Por lo tanto, podemos interpretar su sueño, como lo llama el profeta, como el deseo de reclamar la tierra. Sin embargo, este deseo, resultará ser solo un sueño, ya que nadie podrá habitar la tierra cuando termine esta guerra. La guerra en Gaza, que comenzó el 7 de octubre del 2023, vamos a cumplir un año ya pronto, Israel creía que iba a ser coser y cantar, y sin embargo lleva ya un año.
casi. Septiembre, estamos en julio, agosto, septiembre, 2 meses, 2 meses y un poco más, y unos días. Bueno, ni eso. Desde julio, bueno, viene agosto y septiembre, sí, y unos días, como 2 meses y medio. La guerra en Gaza, que comenzó el 7 de octubre del 2023, el octavo día de Tabernáculos, fíjese la fecha, el octavo día de Tabernáculos, siempre estas cosas ocurren cuando se trata de Israel en fechas significativas, o bien en la Pascua, o bien en Tabernáculos, ha seguido intensificándose e involucrando a otras potencias mundiales, incluida Estados Unidos. Por ejemplo, el 26 de octubre del 2023, Estados Unidos bombardeó objetivos iraníes en el este de Siria, según el secretario de Defensa Lloyd Austin. Ahí tienen el artículo, el enlace por si lo quieren buscar. Ya saben que el libro lo pueden descargar, aunque yo les aconsejo que lo descarguen después de la grabación porque siempre hay correcciones que hacemos. Entonces ya pueden esperar, aunque si pueden anticipar y lo quieren leer ahora, pues también lo pueden hacer, lo tienen en los libros, tanto en el blog Tabernáculos como en el blog Graneros de José. El gobierno de Estados Unidos ha tenido tropas en Siria desde que el Pentágono tramó su plan para derrocar a 7 países en 5 años y que ya saben que fracasaron porque al final pues se cargaron a Gaddafi en Libia, se cargaron algunas cosas más por ahí, pero ahí se plantó Putin con Siria y ahí ya se les chafó el invento, ¿verdad? Ahí tiene también el enlace. El gobierno sirio nunca ha invitado ni invitó a las tropas estadounidenses a ocupar ninguna parte de Siria. Las tropas estadounidenses están ahí únicamente para imponer la política de poder estadounidense, es decir, por la cara. Ellos se han metido en un país que no es el suyo y se han quedado ahí. Por tanto, el bombardeo de Siria no tiene base legal. Estados Unidos simplemente está robando el petróleo de Siria bajo la protección de los militares como parte del plan del Pentágono de 2001 para derrocar a Siria y a otros 6 países. Digamos que Estados Unidos es la marioneta del sionismo, que es el que dirige la política de Israel, y ahí vemos otra de las cosas en las que se muestra Edón, el sionismo se muestra indigno de esta primogenitura. Estados Unidos simplemente, como decíamos, está robándoles el petróleo por la cara, ¿verdad? Bajo la protección de los militares como parte del plan del Pentágono de 2001 para derrocar a Siria y a otros 6 países. Es demasiado pronto para ver hasta qué punto llegará la situación, pero las crecientes tensiones están provocando alarma en todo el mundo. Algunos comentaristas ya están hablando del posible comienzo de la Tercera Guerra Mundial con eso y a raíz de lo de Ucrania también. Según la profecía bíblica, es probable que la guerra final se centre en el Medio Oriente. Dice el doctor Stephen Jones que atendiendo a la profecía bíblica hemos visto esas naciones que se concentran contra Israel allí, ¿verdad? Por lo tanto, será un conflicto regional, Medio Oriente y el Estado de Israel en particular. La opinión de los escritores es que una guerra nuclear total entre las principales potencias mundiales no está incluida en la profecía. Por lo tanto, esta será una guerra regional limitada. Es importante que tengamos en cuenta que la profecía no respalda una tercera guerra mundial, con lo que eso nos da una garantía para que podamos estar esperanzados y tranquilos. La edad venidera no será un caos mundial, será una época donde el reino de Dios será dominante y una edad de oro gobernada por el príncipe de paz y los vencedores. Entonces, cuando uno lee las profecías en Isaías 29 y Jeremías 19, notamos que están dirigidas específicamente a Jerusalén y su territorio inmediato. Lo que sí sabemos es que este es el juicio de Dios sobre la Jerusalén terrenal, la ciudad que se suponía era el león, es decir, el Ariel, el león de Dios, pero que al final resultó siendo el hogar, es decir, en este caso Ariel como fogón de Dios. No el león de Dios, sino el fogón de Dios, como indica el nombre a Dios. El nombre Ariel que tiene 2 acepciones.
Siguiente epígrafe, que es ceguera. Después de dar su profecía, Isaías revela el método de Dios para asegurar que Jerusalén realmente sea destruida. Él ciega a sus propios profetas y videntes para que no comprendan su intención hasta que sea demasiado tarde para salvar la ciudad. Y en este caso estamos hablando del sionismo cristiano, que apoya precisamente al sionismo judaíta, para que no comprendan su intención hasta que sea demasiado tarde para salvar la ciudad. Como dice Isaías 29 del 9 al 10, deteneos y esperad. Deteneos y esperar, cegaos y sed ciegos. Se emborrachan, pero no con vino, se tambalean, pero no con sidra, porque el Señor ha derramado sobre vosotros un espíritu de estupor o de sueño profundo. Él cerró vuestros ojos. ¿Quiénes son los ojos? Los profetas. Y os cubrió vuestras cabezas. ¿Quiénes son sus cabezas? Los videntes. En otras palabras, los ojos espirituales de los profetas se cerrarán y Dios pondrá un saco sobre la cabeza de los videntes para que no puedan ver. Están cegados. Aquí no se dice nada de los falsos profetas, y es otra de las características de la Odisea, la iglesia del fin de siglo, la ceguera. Por eso mismo, ¿verdad? Aquí no se dice nada de los falsos profetas o de falsos profetas. Dios ha hecho esto con todos los profetas, excepto, por supuesto, con aquellos del remanente de gracia cuyos ojos no están cegados, como dice Romanos 11:7, versión King James. Isaías 29 del 11 al 12 continúa. Toda la visión, es decir, la registrada, la visión en los versículos del 1 al 8 de Isaías 29, toda visión os será como las palabras de un libro sellado, que cuando se lo dan al que sabe leer diciendo, por favor, lee esto, dirá, no puedo, porque está sellado. Entonces se le dirá se le dará el libro al analfabeto diciéndole, por favor, lee esto, y él dirá, no sé leer. Es decir, que tienen todo manga por hombro. Es lo que está ocurriendo en la iglesia laodicense, ¿verdad? En la iglesia de este tiempo que está cegada y por eso tienen todas las profecías manga por hombro, toda la escatología mal interpretada, porque desconocen las leyes de la segunda venida. Lean el libro Las leyes de la segunda venida del doctor Stephen Jones, porque ese libro es maravilloso. Entonces vemos, lo pueden descargar para leerlo o lo tienen ya grabado en este canal de YouTube, en vídeo, todo el libro completo. Entonces vemos que la visión de Isaías de la destrucción de Jerusalén es un libro sellado. La visión de Isaías de la destrucción de Jerusalén es un libro sellado. Uno puede leer un rollo sellado solo rompiendo el sello, y hasta ahora Dios no ha hecho eso. Lo sabemos porque los profetas de hoy no comprenden la visión de Isaías, tuercen las palabras para que parezca que Dios intervendrá en el último minuto y salvará a la ciudad de la destrucción. Es decir, todo lo contrario de lo que dice que va a hacer el Señor, que la va a destruir. Pero Dios nos ha bendecido con ojos para ver, para que conozcamos el plan divino. Sabemos que Dios echará fuera a la esclava y a su hijo. Gálatas 4:30. ¿Quién es la esclava? La Jerusalén terrenal. ¿Qué son sus hijos? Los hijos carnales, los ismaelitas, ¿verdad? Los hijos de Adán, los ismaelitas, los hijos de Ismael. Pero en este caso son ismaelitas carnales, porque no están reconociendo al Señor, por lo tanto no pueden ser considerados otra cosa que ismaelitas. Gálatas 40:30. Y que la Jerusalén terrenal, que es Agar, no será la mujer cuyo hijo herede el reino, sino Sara, ¿verdad? Es la mujer que hereda el reino. La ceguera sobre los profetas y videntes es tan completa que no se levantará hasta que la ciudad sea destruida. Lamentablemente, pero hasta que ellos vean que todos sus pronósticos proféticos han fallado estrepitosamente y que Jerusalén ha desaparecido del mapa, no van a abrir los ojos.
Tremendo. Solo entonces se les abrirán los ojos, porque entonces tendrán que encontrar una explicación para lo que parecerá ser una profecía fallida. Entonces dirán, mira aquellos a que nosotros decíamos que eran falsos profetas, Stephen Jones y compañía, y esos otros, ¿verdad?, de tabernáculos y no sé qué. Pues eso parece que tenían la razón, ¿verdad? Bien, en realidad será el fracaso de su comprensión de la profecía. Si hubieran entendido las fiestas de otoño, ¿eh?, que es donde se profetizan, donde está profetizada las leyes de la segunda venida, en las fiestas de otoño, así como las de primavera profetizaban de la primera venida, las de otoño profetizan de la segunda. Podrían haber tenido la oportunidad de enseñar la verdad sobre la progresión de los acontecimientos que rodearán a la segunda venida de Cristo y a la segunda obra de Cristo, que no está todo consumado. Está consumado todo lo relativo a la primera obra, de cubrir el pecado, de expiar el pecado, de tapar el pecado, pero la segunda obra es quitar el pecado, llevarlo lejos, el segundo chivo, la segunda paloma, recuerden. Si hubieran comprendido Gálatas 4, podrían haber llegado a la conclusión de que la Jerusalén terrenal no es la madre de los herederos del reino. Repito, la Jerusalén terrenal no es la madre de los herederos del reino. Si hubieran comprendido la diferencia entre las dos Jerusalenes, que es otra cosa que no distinguen, no disciernen, podrían haber interpretado las escrituras con precisión. Saben que gramaticalmente Jerusalén habla es un plural, y habla de dos Jerusalenes. Entonces, todas las profecías ellos no las pueden aplicar. Para saber qué profecías se aplican a la vieja y a la nueva, tenemos que ir a Juan y a Pablo, etcétera, que nos explican en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis y demás por ahí, cuando los profetas están hablando de la nueva o de la vieja. En la mayoría de los casos, cuando son pronósticos negativos, se están refiriendo a la vieja, y cuando son cosas positivas se refiere a la nueva. Esa es la norma general. Pero gracias a Dios habrá quienes, expuestos a la verdad, tendrán ojos para ver y oídos para oír. Dios ha levantado un cuerpo de herederos en los últimos tiempos. Estos son los vencedores, ¿verdad?, que son capaces de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en la tierra y ejercer el mandato de dominio. Siguiente epígrafe: ¿por qué? Algunos pueden criticar a Dios por cegar a los profetas y videntes de esta manera, pero en Isaías 29, del 13 al 14, se nos da la explicación. Entonces el Señor dijo: ¿por qué este pueblo se acerca con sus palabras y me honra con su servicio, pero aleja su corazón de mí? Y su reverencia hacia mí consiste en una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí, otra vez haré maravillas con este pueblo, maravillas prodigiosas, y la sabiduría de sus sabios perecerá, y el discernimiento de sus entendidos será oculto. Cuando el pueblo permanece hipócrita, honrando a Dios con sus palabras y alabanzas, pero permaneciendo sin ley en sus corazones, Dios ciega a sus propios profetas y videntes para que el pueblo no reciba revelación clave para entender el plan de Dios. Repetimos: cuando el pueblo permanece hipócrita, honrando a Dios con sus palabras y alabanzas, pero permaneciendo sin ley en sus corazones, es decir, con iniquidad, con anarquía, Dios ciega a sus propios profetas y videntes para que el pueblo no reciba revelación clave para entender el plan de Dios. Jesús citó a Isaías en Mateo 15, versículo 3 y versículos 7 al 9, diciendo: y él respondió y les dijo: ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Hipócritas, con razón profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pero en vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos o tradiciones, si quieren, según la versión King James, de hombres.
La raíz del problema parece ser la anomia, es decir, la anarquía, la iniquidad, la falta de respeto por la ley de Dios. Rechazar cualquier porción de la palabra de Dios nos ciega a la revelación de esa palabra y esta condición a menudo es difícil de revertir. La Iglesia en su conjunto sufre dolorosamente por el espíritu de anomia. Como profetizó Jesús en Mateo 7 del 21 al 23, concluyendo diciendo así: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, es decir, la anomia, la anarquía. Muchos en la Iglesia hoy enseñan que la ley fue abolida. No ven que los juicios, o si quieren las sentencias de la ley que recibimos a través del pecado, quedaron satisfechos con el pago de Jesús en la cruz. Pero de ninguna manera la ley dejó de ser la norma de justicia de Dios. Los hombres suelen enseñar que Pablo abolió la ley, aunque el mismo Pablo escribió en Romanos 3:31, fíjense que anulamos la ley por causa de la fe, de ninguna manera, es decir, enfático. Al contrario, establecemos la ley. Pablo dice él mismo que la ley la establece, que establecemos la ley, pero ellos no, dicen que la anula. Qué ceguera, ¿verdad? Qué ceguera hemos tenido cuando estábamos ahí todavía. Gracias a Dios que nos ha abierto los ojos. Por esta causa, Pablo también amonestó a la Iglesia en Romanos 6:19. Hablo en términos humanos por la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros, es decir, vuestras partes del cuerpo, como esclavos de la impureza y de la iniquidad, es decir, de la anomia, de la anarquía, lo que resultó en mayor iniquidad, mayor anomia, mayor anarquía, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia, lo que resultará en santificación. Desechar la ley o despreciarla resultará en pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. El pecado es pecado solo porque es una violación de la ley. Si quitamos la ley, pues no hay pecado, lógicamente. Pablo dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hay ley, si no tengo ninguna ley, no la puedo quebrantarla. Romanos 4:15. Atentos a este párrafo. La cuestión es que cuando Israel y Judá se volvieron ilegales, anómicos, anárquicos, inicuos, alabando a Dios con sus labios, pero sin estar de acuerdo con la naturaleza de Dios, tal como se expresa en su ley, que la ley expresa la naturaleza de Dios, Dios cegó los ojos de los profetas y videntes, no los convirtió en falsos profetas, pero limitó su revelación para llevar al pueblo mismo a juicio por su anarquía. Vemos esto nuevamente en Ezequiel 14, donde ciertos ancianos de Israel vinieron al profeta para preguntarle sobre la palabra del Señor. Dios le hizo una pregunta al profeta, preguntándole si debía darles una respuesta, ya que albergaban ídolos en sus corazones. Un ídolo del corazón es una creencia o suposición fuerte que le da al buscador el derecho a aceptar o rechazarla. Bueno, se da a él a sí mismo, ¿no? O rechazar la palabra del profeta. En otras palabras, no son buscadores honestos de la verdad, buscan solo la validación de sus propias creencias ya establecidas. Es decir, yo voy al profeta para que él me diga lo que yo quiero oír. Y si lo que él me dice contradice lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me gusta, entonces no lo voy a hacer caso. Ah, bien, ¿quieres eso? Pues vale, hay que dar cegado. Yo te te respondo conformo a los ídolos de tu corazón y voy a permitir que los espíritus mentirosos se hagan pasar por el Espíritu Santo y te lleven en esa dirección equivocada en la que tú quieres ir. Bueno, digamos, buscan solo la validación de sus propias creencias ya establecidas. Probablemente preguntaban sobre el destino de la nación creyendo que Dios nunca permitiría que Jerusalén o el templo fueran destruidos. La respuesta se encuentra en Ezequiel 14:4, versión King James. Yo, el Señor, responderé al que viene conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Quieres eso? Pues toma eso. ¿Quieres envenenarte? Pues toma más veneno. ¿Cuál es el resultado? Ezequiel 14:5, versión King James, dice, para tomar por su corazón a a la casa de Israel, porque todos están alejados de mí a causa de sus ídolos. Yo os agarro por ahí, ¿no?
Peor aún, leemos en Ezequiel 14:9, y si el profeta se deja engañar y dice algo, yo el Señor engañaré a aquel profeta y extenderé mi mano sobre él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Esta es una palabra difícil de recibir. Escuchen esto que también va doblemente enfatizado, pero está claro que la idolatría del corazón hace que las personas escuchen sus propios engaños y rechacen la palabra del Señor, como hemos dicho, al establecer ídolos en sus corazones, sus prejuicios, sus preconcepciones, sus doctrinas preestablecidas, sus doctrinas erróneas. Al establecer ídolos en sus corazones, escuchan la palabra de esos ídolos, pensando que están escuchando la palabra del Señor. Los hombres que sinceramente piensan que están adorando y obedeciendo al Dios verdadero, en realidad están adorando a un ídolo del corazón o a varios ídolos de sus corazones, los que tengan, ¿no? Que habrá más de uno. Cuando relacionamos esto con Isaías 29:10, resulta muy aleccionador. Dice así: porque el Señor ha derramado sobre vosotros un espíritu de estupor o sueño profundo. Él cerró vuestros ojos los profetas y os cubrió las cabezas los videntes. O sea, y ellos ven ahora pues con un velo, porque en Pentecostés todavía está el velo. Sino que si queremos ver con nitidez y con claridad, si queremos tener discernimiento profético claro, tenemos que ser quebrantados y cruzar el Jordán, pasar del otro lado al lugar santísimo. Tenemos que atravesar el velo que nos ciega. Atención al último párrafo, doblemente enfatizado también: cristianos sionistas. Este es el alcance de su engaño. Están adorando un ídolo del corazón y también a sus líderes profetas que no pueden ver ni oír al Señor. Cristianos sionistas y sionistas. Porque Él los ha entregado a ellos y a ustedes con una artimaña, los ha prendido, ¿verdad? Los ha dejado ciegos porque ellos, es decir, ustedes, creen en ellos antes que en el Señor su Dios. Creen en esos falsos profetas, o bueno, falsos profetas no, profetas cegados, antes que en el Señor su Dios, lo que dice el Señor en su palabra. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo vídeo, que como les digo, hacemos dos siguientes, va a ser el capítulo 7 de este mismo libro, que es bastante largo. Creo que son como 13 páginas o así, va a ser, quizás rebasemos un poquito la hora. Y se titula El factor británico y sudafricano, y es un capítulo escrito precisamente por el sudafricano John Tyler. Bueno, eso es todo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Reciba la bendición en el nombre del Señor Jesucristo y les emplazo, como siempre, hasta el próximo vídeo, que será, Dios mediante, o mañana o pasado mañana. Yo creo que será el viernes más bien. Hasta entonces, pásenlo bien.